Acompaña usted? ¿Nos acompaña desde la ciudad de Chalma, desde la ciudad de Platón Sánchez o desde la ciudad de Huejutla o tal vez desde otra ciudad? No se preocupe, si su audio no funciona puede escribirnos por chat. Ah, desde Chalma, perfecto. Bueno, Chalma es realmente muy cerca de la ciudad de Huejutla, ¿verdad? Muy bien, perfecto, Janet. Pues un gusto saludarle. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera, le doy una cordial bienvenida. Nos complace mucho que nos acompañe esta noche en esta primera sesión de clase. Estamos muy contentos de comenzar este ciclo en el programa de licenciatura en pedagogía, ¿verdad? Un programa muy interesante. Y bueno, pues vamos a estar trabajando todos los martes de 8 de la noche a 9:30 aproximadamente para hablar de pedagogía. Y pues bueno, tengo el gusto de comenzar este seminario con usted, comenzar justamente este seminario hablando un poco sobre el quehacer pedagógico, y parte de ese quehacer pedagógico tiene que ver justamente con analizar algunos procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Esa es pues en gran medida parte de la tarea que las maestras y los maestros realizamos. Siempre nos estamos preguntando sobre cómo podemos construir situaciones en las que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes. Creo que esa es gran parte de la tarea que nosotros buscamos siempre. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto poder estar con usted esta noche. Y bueno, vamos a comenzar justamente nuestro primer seminario en pedagogía. Y bueno, este primer seminario de lo que trata es justamente de hacer una introducción al campo de las teorías de la enseñanza y aprendizaje. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los procesos de enseñanza, cuáles son los procesos de aprendizaje, una breve introducción. Vamos a basarnos primordialmente en un texto que escribí ya hace algunos años, un texto que, por cierto, usted lo puede encontrar bien sea en Internet, en Google Play Books, o bien sea, si a usted le gustan los textos, esta es una versión, desde luego, electrónica, pero si a usted le interesan los textos impresos, también lo puede usted encontrar directamente en Amazon. Permitirme compartir con usted la pantalla solamente para hacer referencia a este texto, que desde luego nosotros vamos a estar trabajando, a ver si se puede ver por allá. Este es el texto que puede usted encontrar en Google, simplemente escribiendo Jesús Castañeda Rivera, Introducción a las teorías del aprendizaje, que es un texto que tiene pues información interesante sobre cómo a lo largo de la historia se han venido construyendo teorías que tratan de modelar los procesos de aprendizaje. Sí, es un texto del año 2021. Y bueno, también este es un texto digital, pero también en la plataforma de Amazon Books. Amazon Books también ahí puede encontrar este texto. Ahí sí tiene un costo. Si desea un texto impreso. Pero bueno, finalmente para las sesiones de clase, la idea es que el texto pueda ser un medio um, extracurricular para que usted pueda profundizar en las lecturas, pero a lo largo de las sesiones de clase vamos a estar hablando de la historia de la educación. Nos vamos a centrar primero en los inicios
de la cultura griega para después centrarnos en las teorías muchísimo más contemporáneas. Entonces, pues bueno, bienvenida. Bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañe y vamos a comenzar. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir tal vez es que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha tratado de modelar, diría yo, de explicar qué es lo que nosotros llamamos el aprendizaje. Y esta idea del ser humano es interesante porque en realidad las personas siempre estamos en un proceso, perdón, de aprendizaje. El ser humano siempre está aprendiendo, ¿sí? Siempre estamos en un proceso de aprendizaje. De tal manera que nosotros podríamos decir que aprender es una de las características especiales que tiene el ser humano. Es decir, el ser humano siempre busca desarrollar un aprendizaje. A lo largo de la experiencia, a través del uso de los sentidos, aprendemos. A lo largo de nuestra experiencia vamos desarrollando aprendizajes. A lo largo de las situaciones que vivimos en el día a día, vamos construyendo aprendizajes, pero también aprendemos a través de los sentidos. También aprendemos a través de lo que olemos, a través de lo que tocamos, a través de lo que observamos, de tal manera que podemos ver cómo concebir el aprendizaje involucra aspectos que nosotros podemos diferenciales, es decir, están ligados a las experiencias de vida que viven las personas, por un lado, pero también podemos ver cómo nuestra biología, nuestra manera de conocer está presente en el aprendizaje. Entonces, aprendemos a través de situaciones, a través de experiencias, aprendemos a través de nuestra cultura, a través de nuestra propia historia, pero también aprendemos a través de los sentidos. ¿Sí? Esto, desde luego, ha significado muchísimo interés por muchos académicos para tratar de explicar qué significa aprender y cómo a lo largo de la historia del ser humano hemos definido de maneras distintas ese aprendizaje. ¿Sí? Ahora, ligado al concepto de aprendizaje, también tendríamos que hablar de otro concepto que, por cierto, históricamente inclusive aparece antes, que es el concepto de enseñanza. ¿Sí? La enseñanza, que es uno de los términos que aparecen desde las épocas más antiguas, desde las primeras civilizaciones, y que está ligado a esa capacidad que tiene el ser humano de imitar, que tiene el ser humano de alguna manera, modelar la conducta y la acción de las personas a través de la cultura. Y finalmente, este proceso de enseñanza y este proceso de aprendizaje forman parte de un proceso, el proceso de educar. ¿Sí? Y entonces vemos a la educación como ese proceso que permite facilitar y apoyar el aprendizaje, pero también la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos que van de un grupo de personas a otras. Como podemos ver desde esta perspectiva,
la educación es un proceso cultural, pero también es un proceso biológico, ¿sí? También es un proceso que podríamos decir que no solamente está presente en nosotros a través de las palabras, sino que también está presente en nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras actitudes. Ahora, la palabra educación procede del latín que significa educatio, crianza, o educo o entreno. La palabra educación está ligada a dos etimos latinos, educeré y educaré, que significan justamente promover el desarrollo, ese desarrollo intelectual y cultural del educando, ese desarrollo de las potencialidades, tanto psíquicas como también cognitivas. Y bueno, ya había anticipado un poquito que al hablar de educación es necesario hablar de enseñanza como uno de los procesos para educarse. Y aquí es muy importante diferenciar que enseñar no es educar, pero la enseñanza es una parte importante para la construcción de la educación de una persona y de una sociedad. Y bueno, muchos de los primeros ejemplos que tenemos sobre la enseñanza, Janet, aparecen en las culturas griegas, ¿sí? Aparecen en las culturas antiguas. Esta es la razón que nos motiva a revisar un material audiovisual, ¿sí? Son dos videos breves, cada uno de poco más de 10 minutos, donde vamos a revisar un poquito de historia de la educación y cómo el concepto de enseñanza aparece, cómo el concepto de escuela o de academia aparece y se vuelve un aspecto importante en el desarrollo de todas las personas, porque hoy en día necesitamos de educación. Y hoy en día ligamos la idea de educación con progreso, la idea de educación con desarrollo. ¿Ok? Bueno, Janet, entonces voy a compartir para usted este video. Voy a apagar un poquito mi cámara para que se vea un poco mejor y voy a compartir este audiovisual. ¿Ok? Muy bien, aquí vamos. Bien, creo que ya se está compartiendo ya. Perdón, me escribió algo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a compartir acá. Ahí va. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Casado Rigal, doctor en Historia de la Arqueología, y en la siguiente lección trataremos el tema de la educación griega entre la época arcaica y la época helenística. Antes de adentrarnos en la educación griega, tracemos las coordenadas cronológicas básicas en las que se desarrolló la antigua civilización griega. Aquí las tenéis. Edad oscura, etapa arcaica, Grecia clásica y Grecia helenística. La llamada Edad Oscura transcurrió entre el colapso del mundo micénico sobre el 1200 a.C. y la Grecia arcaica, cuyo comienzo data del siglo VIII a.C. Esta etapa oscura hace honor a su nombre, es decir, escasez de fuentes y silencio arqueológico frente a la riqueza cultural anterior al colapso. Ya en la etapa arcaica se fue fraguando una nueva sociedad de nuevo cuño, con una aristocracia, una nobleza de carácter guerrero, cada vez más protagonista frente al pueblo o masa social, lo que llamamos el demos. Al frente de este estrato privilegiado había un rey, un caudillo conocido con el nombre de Basileus. Así se fue configurando una sociedad
cuya educación, y también la cultura, acabó siendo patrimonio casi exclusivo de esta emergente clase aristocrática. Una clase aristocrática que, por cierto, estaba liberada de trabajos serviles o físicos. La educación griega durante la época arcaica va unida a un historiador y a su visión del mundo. Hablamos de Homero, cuyo legado, a pesar de que en ocasiones actúa más como un poeta que como un historiador, es el documento que mejor define la educación de este momento. Homero fue el verdadero inspirador del término paideia, el concepto que representa la máxima aspiración griega en términos educativos. Lo que hizo Homero fue recopilar la tradición cultural, literaria y educativa de los siglos anteriores y dejarla por escrito. Así, la paideia homérica contiene los rasgos esenciales de las concepciones pedagógicas prehoméricas. Pero, ¿cuál es la obra de cabecera que contiene estos rasgos heroico-caballerescos enaltecidos por Homero? Su gran obra, la Ilíada. En la paideia arcaica se acuñó un término abstracto, arete, que se desgaja del amplio término de paideia, para definir en términos éticos el ideal educativo de entonces. Se alcanzaba el arete cultivando virtudes como la nobleza, el orgullo, el respeto reverencial a los dioses y la bondad. Otro término contemplado en la paideia arcaica es la tecné, que incluía la formación física y gimnástica y el manejo de las armas, pero también artes musicales, canto, danza, retórica, dominio del lenguaje, saber convivir, etc. De alguna manera se fue gestando lo que más adelante sería el concepto logos como disciplina, como pensamiento, como educación. Dicho de otra forma, la máxima aspiración de un griego de época arcaica era ser un héroe, un caballero. Eso implicaba sobresalir, ser competitivo, ser el primero en la guerra, ser el primero en la Olimpiada. Mientras la máxima aspiración de un griego de época clásica, más tarde, hablamos de los siglos V, IV a.C., era ser un sabio, en época arcaica era distinto. Si atendemos a Homero, los valores esenciales de la paideia arcaica, la paideia heroica, eran el honor, el sentido del deber, el orgullo de casta, el amor a la gloria, es decir, valores netamente aristocráticos y de distinción social. Por cierto, aristoi en griego significa los mejores. Dicho con otras palabras, la sociedad de la Grecia arcaica era la antítesis del igualitarismo. Ya en términos pedagógicos, cabe decir que el principal recurso educativo sobre el que gravitaba la paideia arcaica era la mímesis, la capacidad de imitar. En época arcaica se imitaba al héroe o al dios, pero en siglos posteriores los modelos a imitar eran, por ejemplo, artistas. Los griegos creían ciegamente en la ilimitada capacidad que tenía el arte para guiar almas, para lograr la conversión espiritual. Es entendible entonces que la poesía constituyera una de las fórmulas educativas de la paideia arcaica, repetir sin reflexionar, algo que matizaría y evolucionaría en favor de otras disciplinas como la filosofía y la retórica, en la que la repetición dejó paso a la reflexión. Hemos hablado de Homero como el creador, el inspirador, en torno al cual gravita la paideia arcaica en su dimensión heroica. Pero cabe citar también al escritor Hesíodo, cuya propuesta educativa recayó en el trabajo como valor central. La paideia de Hesíodo, cuya obra cumbre es Los trabajos y los días, representa la versión popular de la paideia arcaica, opuesta a los valores homérico-aristocráticos que hemos comentado antes. Hesíodo elogia la laboriosidad, la sabiduría sencilla, el realismo corriente y cotidiano, la justicia. Él nos habla de una ética austera y dura. Si Homero entendió la justicia como una tradición aristocrática, la temis, Hesíodo se decantó por la dike, un concepto que emana del orden correcto de la sociedad. En cierto modo, lo que hizo Hesíodo fue democratizar la educación y ampliar el alcance social de la paideia. Fue Hesíodo el que incorporó el ethos, palabra referida a la tradición y de la cual procede la palabra ética, a la paideia. Tengamos en cuenta que hasta entonces el ethos pertenecía exclusivamente a la vieja tradición aristocrática. Con todos estos antecedentes se entiende que haya cierto consenso en considerar a Hesíodo
como el precursor de toda la tradición política, filosófica y religiosa griega. Él fue el primero en concebir la sociedad con un nuevo prisma aperturista desde el punto de vista social y unos nuevos valores que acabarían desarrollándose en época clásica. Bien, una vez superada la etapa arcaica, Grecia se adentró en el clasicismo, que abarcaba los siglos V y IV a.C., un lapso de tiempo presidido por la rivalidad entre las dos polis más poderosas del momento, hablamos de Esparta y de Atenas. Las noticias sobre Esparta, además de su exigua arqueología en comparación con la de Atenas, son imprecisas, son vagas, lo que ha alimentado de alguna manera el mito de una ciudad cuajada de misterio. Platón, Aristóteles y Sócrates o Jenofonte son varios de los escritores cuyos testimonios o noticias contienen una mayor cantidad de información sobre Esparta, aunque sin duda es el poeta Tirteo, el cronista oficial, por llamarle de alguna manera, de la paideia espartana. Desde el siglo X a.C. tenemos noticias de esta ciudad de estirpe doria, ubicada en la región de Laconia, de Esparta, especialmente noticias de su estratificación social. Las fuentes hablan de una clase dominante, propiamente espartanos, y otros estratos sociales. Sometidos a los propiamente espartanos estaban los ilotas, o esclavos que cultivaban las tierras y que no tenían derechos, y también los periecos, es decir, pequeños propietarios procedentes de la clase trabajadora y campesina. Es decir, existió siempre un clima de tensión social y rivalidad con las demás polis que explica los rasgos de la paideia espartana. Imperó el espíritu de conquista, la superioridad militar, la desconfianza, el miedo a las expropiaciones. Desde el punto de vista organizativo, Esparta era una diarquía, el poder recaía en dos reyes, que contaba con instituciones de apoyo como el eforato, la gerousía, o Consejo de Ancianos, y la apela o Asamblea Popular. En el siglo VII a.C., Esparta fue un núcleo de floración cultural y creación artística, especialmente en poesía y música. De esta época nos han llegado nombres como los poetas Tirteo y Alcmán o el músico Terprando. Pero poco a poco, hacia el siglo VI a.C., se inició la pendiente espartana hacia el estancamiento y la consolidación de una polis guerrera en un contexto de aspiraciones democráticas cercenadas y repliegue de Esparta hacia su interior. La ausencia de contactos con el exterior moldeó su carácter áspero, su creciente militarismo y su progresivo empobrecimiento espiritual. La educación espartana se orientó desde entonces a la preparación para la guerra. Esparta no quería filósofos ni artistas, quería guerreros y buenos ciudadanos para su polis. Siempre el Estado por encima de la persona. Se consideraba incluso que los hijos eran propiedad de la ciudad antes que de los propios padres. Licurgo, el legislador espartano cuya existencia sigue debatiéndose entre la historia y la leyenda, de hecho no está claro cuando vivió exactamente, decía Licurgo que el propósito de los espartanos era hacer un pueblo libre, independiente y ponderado. Entre los valores más apreciados estaba la disciplina, la obediencia, el sentido comunitario, el sentido del honor, la lealtad, la fidelidad, el respeto a los ancianos, la templanza, la sobriedad, la austeridad, el esfuerzo, la resistencia al sufrimiento y al dolor. El laconismo, por cierto, el término laconismo está inspirado en la región de Laconia, donde se ubica Esparta. La paideia espartana, como vemos, era elemental y fomentaba la formación moral y la física. Sin embargo, no mostró un especial aprecio por la instrucción intelectual que redujeron a la mínima expresión. De hecho, Platón y Sócrates y el romano Plutarco se hicieron eco del analfabetismo espartano y su escasa formación. Sus enseñanzas podían resumirse en 7 materias: lectura, escritura, cálculo, memorización de versos homéricos, asimilación de la tradición moral legada por los ancianos, ejercicios físicos y estrategia militar. Pero aparte de su formación, sí se estiló entre los espartanos un cierto aprecio por el ocio. Entre ellos no faltaron las danzas, la caza, el gimnasio, las tertulias o los banquetes comunitarios.
Como vemos en la paideia espartana, se percibe un trasfondo cívico que tiende a la concordia entre sus ciudadanos. En cuanto a la mujer, los espartanos priorizaron su fortalecimiento físico antes que sus ocupaciones sedentarias. Tanto es así que organizaban certámenes en los que se valoraba la ligereza y la fuerza femeninas, siempre orientadas obviamente a la procreación y el cuidado de los hijos. Y justificaban incluso el adulterio cuando el progenitor podía legar a sus descendientes la robustez y la fortaleza necesarias. Para el espartano era prioritario aumentar la población, que además estaba habitualmente diezmada por las guerras, y proteger a los suyos. Pero sus costumbres lindaban a veces con el espanto, con el horror. Los espartanos contemplaban la eliminación de sus recién nacidos en un lugar llamado Lesca, cuando los ancianos reconocían en los neonatos malformaciones o debilidades. Ya en el capítulo de las instituciones educativas espartanas, cabe insistir en lo siguiente. El Estado espartano, la polis, a través de sus nomoi, las leyes, y de su comunidad, era propietario del individuo y de su familia. Es decir, en términos educativos, la polis espartana se concibe, desde nuestra óptica, como un gran cuartel escuela en el que todos cumplían con el orden de vida prescrito. La estructura organizativa de la escuela se asemejaba a la de un cuartel militar, con campamentos, con la figura del paidonomo, un magistrado público o éforo encargado de la educación. Por debajo se situaba el próteros o hilarchés, que tenían bajo sus órdenes a grupos equivalentes a batallones. Y en el escalafón inferior estaban los boagos, que estaban a la cabeza de compañías. Una figura a destacar en el organigrama educativo espartano era el mastigóforos, que venía a ser un castigador o corrector. En cuanto a las etapas educativas espartanas, estas comenzaban en la trofé o crianza junto a la madre, desde su nacimiento hasta los 7 años. La siguiente fase, entre los 7 y los 18 años, era la infancia, llamada genéricamente paideia, que antecedía a la adolescencia o melleirenía, que abarcaba la edad comprendida entre los 18 y los 20 años. Ya de los 20 a los 30 años, el espartano afrontaba su etapa de juventud o eirenía, y la curva final de su vida, la madurez, comenzaba con 30 años, a lo largo de la cual el ciudadano adquiría plena posesión de derechos civiles y políticos. Bien, para concluir, cabe afirmar que aunque Esparta ha estado siempre expuesta al peso de los tópicos, es decir, el de la aspereza de sus gentes, su militarismo y su poco apego al cultivo de la intelectualidad, toda Grecia sintió admiración por su solidaridad comunitaria, su coherencia y su practicidad. Su sentido de la disciplina, la agogé espartana, implicaba la negación del individuo y la reafirmación de la comunidad, justo al revés que el resto de los griegos, en cuyas polis se fomentaba la educación de las personas desde la individualidad. Hasta aquí la educación griega de época arcaica y la educación espartana. En la siguiente lección abordaremos la paideia ateniense y la helenística. Gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien, bueno, aquí tenemos justamente este primer análisis que hace el doctor, español, justamente ya de la Universidad a Distancia de Madrid, donde nos habla justamente de cómo fue cambiando el modelo de la educación en los principios de Grecia, ¿sí? Como podemos observar, hace mucho énfasis en una preparación, sobre todo física, física y mental para ciertas labores en los oficios o en la guerra, ¿sí? Sin embargo, el proceso educativo se fue transformando con el tiempo y en Grecia se dieron cuenta que no era suficiente con preparar grandes gladiadores o soldados, sino que también
sino que también se requería de poder formar a ciudadanos con otro tipo de valores, con otro tipo de actitudes, con otro tipo de saberes. Vamos entonces a revisar la segunda, la segunda parte de nuestro video para terminar de revisar la Grecia antigua y de ahí tomar a tres personajes que van a ser fundamentales para hablar justamente de la enseñanza en los tiempos antiguos. Un momento, por favor. Vamos a parar acá un poquito la pantalla. Un momento. Voy entonces ahora a permitirme compartir con usted la segunda parte de este video, donde también justamente se habla de Grecia, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar un segundo momento, una segunda parte de la historia griega. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Como todos sabemos, la Grecia clásica estuvo presidida por la enconada rivalidad de dos potencias, Esparta y Atenas. Centrémonos ahora en la polis de Atenas. Desde el siglo VII hasta el siglo IV a.C., Atenas estuvo dominada por un contexto inestable que atravesó por tensiones aristocráticas, experiencias democratizadoras y legisladoras, las de Dracón, Solón y Pericles, gobiernos tiránicos y conflictos bélicos, como por ejemplo las guerras médicas contra los persas o las guerras del Peloponeso contra Esparta. Estos 4 siglos de avatares históricos desembocaron en lo que se conoce como clasicismo griego, una síntesis en las que quedaron sedimentadas las influencias de Esparta, de Jonia, de Homero, de Hesíodo, de Solón y de Pericles, y que dio como resultado la manifestación más excelsa de la educación griega, la paideia ateniense. Atenas se inspiró, entre otras cosas, en el modelo comunitario espartano. De los jonios, me refiero a los griegos de Asia Menor, cuyas ciudades más destacadas fueron Mileto, Éfeso, Pérgamo o Focea, tomaron la capacidad de reflexión del individuo, el logos, por encima de su sumisión a las leyes, las nomoi, y por encima de las costumbres, el ethos. De Homero tomó Atenas el sentido de la distinción, de la diferenciación social por castas, de la nobleza espiritual o arete, anhelada por las élites. Y en Hesíodo se inspiraron para justificar la tendencia ateniense hacia la democratización, la dignificación del trabajo, la obligación y el derecho de educar a los ciudadanos. En definitiva, la paideia ateniense aspiraba a una educación comunitaria ejecutada por particulares, al equilibrio entre la persona y en la comunidad y a la combinación entre el logos y el ethos. De esta forma, los atenienses recurrían a la promulgación de buenas leyes, al sentido de la honestidad, a la decencia y proponían un Estado que descansara en el libre sometimiento de todos los ciudadanos a las leyes en un contexto de libertad. El historiador ateniense Tucídides decía: somos los únicos que a quien no toma parte en los asuntos del gobierno lo consideramos un inútil. No hay duda de que Atenas fomentaba la participación ciudadana en los asuntos políticos. En otro pasaje de Tucídides podemos leer: un hombre cuyos asuntos particulares van bien, si su patria es destruida, él irá a la ruina con ella. Mientras que aquel que es desafortunado en una ciudad afortunada se salva mucho más fácilmente. Está claro que a los ojos de un ateniense la educación cívica rebasaba a la educación individual. El equilibrio de la polis se sostenía en 3 principios: la eunomía, que define el buen orden de una sociedad articulada en torno a leyes justos; la isonomía, concepto que hace referencia a la igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de la que emana la sofrosiné o sentido de la medida justa de las cosas, entendida como la sensatez metafísica;
Y por último, la eucosmía, o aspiración de alcanzar el buen orden tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En la paideia ateniense se acuñó un término que definía la educación completa y equilibrada del alma y el cuerpo. Hablamos de la kalokagatia, que se alcanzaba en el plano corporal y ayudado por el paidotribes o instructor de gimnasia, tras un adiestramiento de la salud física para hacer la guerra y defender a la polis. En cuanto a la potenciación de la arete espiritual o del alma, era el citarista el que formaba al alumno en términos poético-musicales. Transmitía conocimientos de poesía, de danza, de ritmo, de armonía, de canto coral o interpretación con instrumentos. Para los griegos, la educación musical era esencial y tenía un efecto purificador en el alma. Creían que educando a sus ciudadanos en la música conseguían una sólida educación espiritual que les acercaba a la belleza, al bien y a la verdad. Pero maticemos algo, el ateniense aspiraba a una formación no tanto intelectual como moral. Una aspiración adquirida no en las escuelas, sino en dos contextos distintos, los gimnasios y los simposios. Es decir, banquetes que, a pesar de sus connotaciones aristocráticas en los primeros tiempos de la Grecia arcaica y más allá de la cuestión gastronómica, servían de pretexto para que los ciudadanos interactuaran rodeados por una atmósfera musical, incluso lúdica, y en la que los ancianos transmitían sus conocimientos a los más jóvenes. Estos simposia, en la actualidad, definen los encuentros científicos entre especialistas de una materia concreta. Ya en época clásica, uno de los rasgos típicos de la paideia ateniense fue el de la función docente del gramatista, el equivalente a un maestro de escuela que impartía el aprendizaje de lectura, escritura y cálculo. Sin embargo, su incorporación a la estructura docente ateniense de época clásica fue algo tardía. En Atenas, la gimnasia y la formación musical acapararon el protagonismo hasta que el gramatista, la versión similar de lo que hoy sería un maestro de la enseñanza elemental, hizo acto de presencia a las puertas de la época clásica, ya por el siglo V. Como hemos visto, la paideia griega en general tiene más carga de pensamiento pedagógico que de realidad educativa. Así, las dos corrientes a priori básicas de la paideia clásica, retórica y filosofía, tuvieron una incidencia menor durante los siglos V y IV a.C. y no formaron parte de la realidad educativa hasta época helenística. Es decir, tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y ya hasta el año 146 a.C., cuando la batalla de Corinto dio por iniciado la época romana. El periodo conocido como helenismo, que afectó a toda la cuenca mediterránea, supuso la vuelta a lo griego, la imitación de lo griego gracias a la expansión del Imperio Macedonio, en la que fue clave, obviamente, la acción militar de Alejandro Magno. Con el helenismo, además, el concepto de polis independiente fue sustituido por el Estado dentro de una nueva estructura política, la monarquía. Es decir, durante el helenismo proliferaron los reinos que agrupaban en su interior varias ciudades, varias polis. Se impuso entonces una cultura urbana y cosmopolita que creció al calor de una lengua de nuevo cuño, la koiné, distinta al griego clásico que se hablaba hasta entonces, y un comercio cada vez más activo, sobre todo en Asia Menor. En lo que hoy sería la costa oeste de Turquía, el oeste de Anatolia, me refiero a ciudades como Esmirna, Éfeso, Mileto, Pérgamo, pero también otras como Alejandría o Corinto, fuera ya del ámbito geográfico menorasiático. En el ámbito cultural, la etapa helenística se caracterizó no tanto por la creación de nuevas visiones. Los creadores, los pensadores, los artistas de esta época reprodujeron modelos clásicos ya implantados, eso sí, con un mayor sentido divulgativo y con unas nuevas técnicas científicas y recopilatorias. Fue entonces cuando surgieron los primeros especialistas, los primeros eruditos que, lejos de aspirar a un saber universalista, se centraban en un área de conocimiento concreta.
Un ejemplo de esta tendencia a la especialización son los manuales escolares elaborados en estos siglos, como el publicado, por ejemplo, por el gramático Dionisio de Tracia. También la consolidación de ámbitos académicos como las bibliotecas, las sociedades científicas, las escuelas. En cuanto al ámbito educativo, la paideia helenística se cimentaba en un sistema enciclopédico de múltiples saberes o de cultura general, bautizado como Enquiclios Paideia. Con ella, el ciudadano debía asimilar los saberes dignos del hombre libre, es decir, una cultura liberal e integral que vendría a ser una mezcla de respeto por la tradición y de innovación personal. La Enquiclios Paideia ponía el acento en la asimilación de 5 grandes materias: la gimnástica y la poético-musical. Estas dos llevan la impronta, digamos, de la educación griega, y luego la filológica, la científica y la filosófica. Estas 3 últimas son el resultado de los avances pedagógicos acometidos en Atenas desde época clásica hasta época helenística. En términos ya estructurales, la Enquiclios Paideia se organizaba en 3 niveles. El elemental o básico, equivalente a nuestra enseñanza primaria, que incluía una formación poético-musical, además de lectura, escritura y cálculo, y su impartición recaía en un maestro de las letras, el gramatista o gramatistés, y en el citarista, quitaristés o maestro de música. El segundo nivel medio, cuya impartición dependía del gramaticós, constaba de una preparación de corte filológico a base de estudios literarios y científicos. En el tercer nivel se adquiría ya una doble formación: la retórico-filosófica, impartida por el retor, y también conocimientos técnicos encaminados al aprendizaje de profesiones y oficios, impartida por el sofós o sabio. Como valoración global, podría decirse que lamentablemente la Enquiclios Paideia no trascendió del todo al ámbito escolar, quizás por el aumento del volumen de conocimientos y por la paulatina especialización de las materias. En definitiva, la Enquiclios Paideia tuvo alcance sobre todo en la educación superior, en disciplinas como la geometría, la que por cierto destacó Euclides, autor de un manual, la aritmética, cuyo referente indiscutible fue Nicómaco de Gerasa, también autor de un manual, la astronomía, la retórica, la dialéctica o la gramática. Uno de los pilares básicos de la formación encíclica fueron los estudios literarios, orientados sobre todo al conocimiento de 4 autores esenciales: el escritor Homero, el poeta Eurípides, el comediógrafo Menandro y el orador Demóstenes. El maestro en literatura basaba sus lecciones en las siguientes fases: resumen, crítica del texto o diórfosis, lectura y recitación, anagnosis, explicación o exégesis y el juicio crítico o la crisis. Bien, y para concluir, me gustaría dejar constancia de una institución típicamente helenística que fomentó el cultivo de la sabiduría en múltiples áreas de conocimiento. Hablo del Museo de Alejandría, una institución que rebasaba el concepto actual de museo. El Museo de Alejandría, que se autogestionaba económicamente y que funcionaba con dinámica de centro de investigación, llegó a congregar más de 100 sabios y dispuso además en sus instalaciones de instrumentos científicos, equipos de copistas, jardines botánicos. Entre sus paredes se respiraba una atmósfera de estudio, de investigación y de debate que le convirtieron en punto de referencia no solo ya del helenismo, sino de toda la antigüedad. Bien, espero que esta lección sobre la unidad didáctica dedicada a la educación en la antigua Grecia os haya resultado didáctica y provechosa. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos justamente este análisis que se comparte justamente del el profesor Casano,
de España, que nos comparte justamente cómo se desarrolla la educación en la Grecia antigua. Sin embargo, es importante mencionar que los cambios más importantes, los cambios más sobresalientes, van a llegar un poco después, ¿sí? Y van a llegar justamente cuando aparece el primer gran filósofo griego allá por el año 470 antes de Cristo, con ello me refiero a Sócrates, ¿sí? Sócrates, quien considera en su método eh, el maestro no inculca el conocimiento al alumno, ¿sí? Sino más bien se rechaza aquella idea de que su mente sea un receptáculo o un cajón vacío donde se introducen las verdades, los saberes. Para Sócrates, el alumno es un discípulo, es quien extrae de sí mismo el conocimiento. Y entonces, para Sócrates, el conocimiento reside en el ser humano, pero es necesario redescubrirlo. Y una manera de hacerlo es a través de la gestión de preguntas y respuestas, algo que hoy en día llamamos la mayéutica. Sócrates nos dice que es así que el conocimiento se construye, que es así que nace el conocimiento. Ahora, Sócrates tiene como base en sus enseñanzas la creencia de una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, de amor, de virtud, pero también el autoconocimiento de la persona. Él creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona como tal desea el mal, sino que la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. El problema es que el vicio es el resultado de la ignorancia. Uno de sus discípulos más importantes de Sócrates es Platón. Él sostiene, por ejemplo, que todos los entes del mundo sensible son imperfectos, son deficientes, ¿sí? Entonces, es necesario que el ser humano se despoje de esa realidad en la que vive, para que pueda participar de otros entes perfectos y autónomos, que por cierto son las ideas, y que además no son perceptibles mediante los sentidos. Cada idea es única, es inmutable, mientras que las cosas del mundo sensible son múltiples y son cambiantes. Platón asume aquella idea de la contraposición entre la realidad y conocimiento, ya que considera que la única forma para acceder a la realidad inteligible es mediante la razón y mediante el entendimiento. De tal manera que el papel de los sentidos queda relegado y a veces inclusive se considera engañoso. En su obra resalta esa dicotomía entre el mundo inteligible y el mundo sensible, pero también el conflicto entre la naturaleza y las creencias de la época concerniente al rol de la herencia y del medio ambiente, en el desarrollo de la personalidad y de la inteligencia del hombre. Platón nos habla entonces de la dicotomía entre el saber y la opinión, ¿sí? Es Platón también que nos habla del papel del educador. El educador que reside en promover al educando un proceso de interiorización para que éste pueda pertenecer al mundo de las ideas. Y la manera de hacerlo es a través de la dialéctica. Es mediante este método que vamos ascendiendo desde la opinión,
desde nuestra imaginación, desde nuestras creencias, hasta el verdadero conocimiento de la realidad, para finalmente llegar a la contemplación inmediata de las ideas, cuyo logro no es posible, como lo dice Platón, sin la renuncia corporal y los sentidos. En el pensamiento de Platón, podríamos concluir, la educación entonces tiene como fin formar hombres plenos y virtuosos, un poco como en el sentido de Sócrates. Bueno, entonces podemos observar cómo desde la antigüedad ya se genera esta reflexión sobre qué es la educación, sobre cuál es el papel que juegan los educadores, porque la educación es importante para transmitir la cultura. Y la cultura, a su vez, es un medio de construcción del conocimiento educativo. Pues bueno, Janet, esta ha sido una primera sesión, una breve primera sesión, una pequeña introducción, esperando que hayas podido disfrutar de esta discusión un poco de cómo surgen algunas de las primeras ideas educativas en las antiguas civilizaciones. Te preguntaría si tienes alguna duda, alguna pregunta de esta primera sesión de clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, bueno, pues perfecto. Entonces, vamos a vernos el próximo martes en nuestra segunda sesión. Y te pediría entonces que para nuestra segunda sesión, esperando que el audio y el video eh, pueda funcionar muy bien por allá, ojalá que nos puedas platicar un poquito sobre quién es Aristóteles, así tratar de contestar esta pregunta desde nuestro libro de historia, desde nuestro libro de filosofía, desde el libro allá en la presidencia municipal, en la biblioteca, o desde luego utilizando algún tipo de inteligencia artificial o alguna información de internet. Preguntémonos quién es Aristóteles y cuál es la relación que tiene Aristóteles en la educación. Estamos hablando desde luego de la educación antigua, de la educación en Grecia. Bueno, pues yo agradezco muchísimo tu atención. Deseo que tengas una muy buena noche y nos vemos entonces el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias, muy buen descanso y un placer saludarte. Buenas noches.